Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Oriani Carrasco y el día de hoy les voy a dar la clase acerca del tema número 1 del plan de evaluación, el cual tiene como título el inglés y sus verbos. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ver una breve charla acerca de lo que es el inglés y la forma en que se manejan sus tiempos y posteriormente realizaremos una evaluación que será discutida en la siguiente clase. Ahora, chicos, ¿qué es el inglés? Bien sabemos que el inglés es el idioma nativo americano, que por general es el idioma que más se habla en todo el mundo. Por ende, lo consideramos un idioma universal, el cual no solamente nos permite comunicarnos en diferentes países, sino también en el área educativa, en el área empresarial y hasta en el área político o económico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia del inglés con el idioma castellano? Cuando hablamos de tiempos, en el castellano encontramos que no solamente el verbo cambia, sino también el contexto. Es decir, yo pudiese decir, yo estaba comiendo en mi casa y el estaba es el verbo, la acción, que todo el contexto me lo cambia a pasado. Lo mismo ocurre en el caso del inglés cuando es el pasado, solo que este cambia el verbo y se le agrega una especie de auxiliares que, al igual que en el español, nos permite identificar el contexto y qué es exactamente lo que se quiere decir sin que se confunda. Bien sabemos que la diferencia de ambos idiomas es que el castellano posee más cantidad de verbos, más cantidad de expresiones que en el inglés. Ahora, encontramos el primer verbo en el idioma inglés, que es el presente simple o el simple presente. Este está compuesto por el do y el das, donde encontramos un verbo general que deja su forma, su ser, de la misma manera y simplemente se le agrega el do cuando hablamos de they, we, y el das cuando hablamos de she, he o it. Por ejemplo, si yo quiero decir yo estoy comiendo, yo pudiese decir I am eat, que significa yo, el am, que es el verbo to be, do o das, que es ser o estar, y comiendo, que en este caso sería el eat o el eating, con el ing. De esta manera pudiésemos hablar en el presente. Cuando hablamos en el futuro o en el pasado, el do nos cambia a ciertos auxiliares. En el caso del pasado, en vez de do o de verb to be, utilizamos was y were. El was cuando es I, cuando es he, she o it, y el were cuando es they, we. Por ejemplo, si yo quisiera decir yo vi televisión, yo digo I was watching TV. Vemos que el verbo cambia de manera instantánea o de manera rápida al ing, porque después del was o el were, el verbo se le complementa con el ing o el gerund. Si no quisiéramos utilizar el was o were, simplemente cambiamos el verbo, ya sea regular o irregular. Si yo quisiera decir yo vi televisión, yo puedo decir I watched TV. No necesariamente tengo que decir el I was TV, sino agregarle el ed, que es una de las reglas cuando queremos que el verbo quede igual pero que cambie a pasado. De esta manera podemos utilizar las dos formas. En el caso del were, si yo quiero decir ellos vieron televisión, they were watching TV. Si quiero decir no utilizar el were y utilizar el verbo en pasado, sería they watched TV. Utilizándolo de la misma manera que con el I, solo que aquí cambié en el primer ejemplo el was por were, y en el segundo ejemplo dejé el mismo verbo, solamente que agregando el ed. Si el verbo fuera en presente sería watch, pero como estamos hablando en pasado, se le agrega el ed para el watched. Ahora, si quisiéramos decir yo
yo veré televisión, ahí viene el tercer tiempo que es el will. Este will nos habla en futuro, en algo que no ha sucedido, pero va a suceder. Podemos utilizar el will o el going to, que también es la manera o el auxiliar que se puede utilizar para cosas que ya están planeadas y que van a suceder. En cambio, el will tiene cierta, digamos que, cierta incógnita si de verdad sucederá o no. Si yo quisiera decir, yo veré televisión, I will watching TV. En vez de was o were sería will. Si yo quisiera decir, yo quisiera ver televisión, I will can watch TV o I will watch TV como pregunta. También lo pusiéramos a usar de esta manera. La diferencia de este will con el pasado es que el verbo no cambia, el verbo queda en su misma forma que cuando hablamos en presente, solo que se le agrega el will. Cuando hablamos en presente, si yo digo, yo estoy haciendo la tarea, I'm doing my homework. Y si quiero decir yo haré mi tarea, I will doing my homework, I will do my homework. De las dos formas. Entonces, para poder reconocer qué tiempo estamos hablando, porque si se fijan el contexto es el mismo, ver televisión. Pero para poder reconocer si el verbo, si estamos hablando en presente, pasado o futuro, debemos reconocer que es con was, were, will, do o verb to be. Ahora, si yo quisiera decir, for example, yo podría ver televisión como una pregunta, I could watch TV. Ahí estoy usando un could, que es otro auxiliar, pero como no agrego el will, ni cambio el verbo watch con ed, que sería watched, estoy hablando en presente. Pero si yo quisiera decir, yo podría ver televisión mañana, I will TV tomorrow o watch TV tomorrow, agregamos el could de primero, I will watch tomorrow. De esta manera combino los dos verbos, pero especifico el could, que sería podría primero, para después decir el will. También pudiésemos usar el can, que es el puedo, de la misma manera que el could, podría o puedo. Bueno, chicos, esto ha sido toda la explicación de acuerdo a los verbos. Como actividad les enviaré a hacer un informe en sus casas sobre su opinión acerca de si son importantes la identificación de estos auxiliares o de este cambio de verbo en el caso del pasado, para que la próxima clase discutamos en un debate sobre las diferentes opiniones. Me gustaría que hagan 5 preguntas para que el día del debate la discutan con su contraparte y ésta las responda. Muchísimas gracias por su atención y bueno, que tengan buena noche.